días, mi nombre es Lucas Vargas, soy reclutador de la consultora Reclutech, dedicada a la selección y evaluación del personal. Contamos con una amplia trayectoria, logrando seleccionar el talento humano de varias empresas reconocidas de todo el país. Enseguida voy a explicar la propuesta de selección de personal que ustedes requieren. A continuación, voy a explicar las fases del proceso de selección de acuerdo a las necesidades de su empresa para cubrir la vacante de supervisor o supervisora comercial regional. La primera etapa es la confección y publicación del aviso. En la presente etapa diseñaremos un aviso publicitario especificando información breve de la empresa, los productos que comercializa. Posteriormente, se detallarán las condiciones del puesto que se requiere cubrir, las funciones y responsabilidades que se asignarán al trabajador, junto con las ocupaciones, habilidades y aptitudes necesarias para realizar su labor. Dicho aviso se publicará en diferentes medios de comunicación, como por ejemplo, plataformas de empleo, redes sociales y página web de la empresa. Esto con el objeto que los candidatos se postulen al proceso de selección. El aviso que diseñé, en base a los requerimientos que ustedes necesitan, contienen lo siguiente: el nombre de la empresa, que en este caso es Cosmopolitan Sociedad Anónima. Detalla que la empresa se especializa en la venta de calzados de índole formal y deportivo. Posteriormente, se escribe el cargo que se requiere suplir con los requisitos y funciones del mismo. En la parte final, se especifica el sueldo a pagar y una dirección de correo electrónico, con el fin de que los postulantes envíen el currículum. El tiempo estimado para diseñar el aviso es de un día. La publicación del aviso para la recepción de currículum vitae es 5 días. En la segunda etapa es la recepción, filtrado de currículum vitae y coordinación de entrevista. En esta fase del proceso de selección recolectaremos los currículum vitae de los postulantes a cubrir la vacante ofertada, realizando un primer análisis sobre el cumplimiento de los requisitos mínimos solicitados, lo que nos permitirá además tener en cuenta el contenido y la forma de los currículum, es decir, cómo está redactado, si es entendible, claro, prolijo, conciso, etc. En relación al contenido, si la experiencia laboral es ascendente, si hay espacios temporales sin actividad laboral y todas las preguntas que nos surjan para la entrevista. Aquí seleccionaremos unos precandidatos que son los que continuaremos evaluando a lo largo del proceso de selección para determinar cuál será el idóneo para ocupar el cargo. Por consiguiente, a ellos les comunicaremos la siguiente etapa, la cual consiste en la realización de una entrevista con el fin de indagar a profundidad sus habilidades para el perfil que se requiere, agendándose así lugar y fecha para la ejecución de la misma. Este proceso y recepción y filtrado de currículum dura 5 días. La coordinación de entrevista dura un día. En la tercera etapa sigue la entrevista por competencia. Durante la entrevista por competencias o BEIL, la cual consiste en la realización de preguntas bajo un protocolo de indagación semiestructurado, se busca en primera medida obtener información sobre experiencias recientes vividas para poder codificarlos en competencias. Asimismo, corroboraremos
los datos mencionados en el currículum vitae, evaluando la trayectoria profesional, laboral del candidato y su potencial. También, la entrevista nos permitirá elaborar hipótesis con respecto a los rasgos de personalidad y la compatibilidad de estos con el puesto a cubrir. En esta etapa, un ejemplo de preguntas a realizar son las siguientes. ¿Cuál es su experiencia en un puesto similar? ¿Cuenta con habilidad de liderazgo y comunicación? ¿Podría mencionar alguna de ellas? ¿Cuenta con experiencia en selección y capacitación de personal? ¿Tiene experiencia trabajando en equipo? ¿Cómo se siente trabajando bajo presión? ¿Cómo afronta los desafíos en equipos? ¿Cuenta con experiencia en supervisión de procedimientos operativos? ¿Cuál fue su mayor desafío en su carrera profesional? ¿Tiene experiencia en manejo de personal? ¿Cuál fue su mayor venta? ¿Cuenta con disponibilidad para viajar? El tiempo estimado para la etapa de entrevista por competencias, de acuerdo a los currículum vitae seleccionados, es de 30 minutos por entrevistas, las cuales se realizarán durante 2 días. La siguiente etapa es la entrevista grupal. En esta etapa se evalúa el candidato, cómo se desenvuelve en cada una de las actividades que se van a llevar a cabo en la misma. Cabe destacar que permite ahorrar tiempo para conocer a los candidatos, por lo que el puesto de trabajo puede ocuparse más rápido, lo que permite comparar a los candidatos entre sí y determinar quiénes son los más aptos para el puesto, y también permite conocer la forma en la que los candidatos se desenvuelven interactuando con otras personas y trabajando en equipo. Dentro de esta etapa, una actividad complementaria conveniente a realizar es la de incorporar habilidades sociales y resolución de conflictos, la cual se haría mediante un juego de roles, planteando una situación en la que los postulantes se dividirán en 2 grupos para que así resuelvan un problema buscando cómo se soluciona la situación. El tiempo estimado para la realización de la entrevista grupal es de 1 día. Esta etapa es la resolución de caso. Con base a las etapas anteriores, se eligen de 2 a 3 candidatos que son los que han demostrado mayores aptitudes para ocupar el cargo, a los que se le comunicará la realización de la etapa siguiente del proceso de selección, y a su vez se le explicará la etapa final, donde se definirá el que va a obtener el puesto de trabajo. A los candidatos que no continúen en la etapa final, se les avisará que no continúan con el proceso de selección, y asimismo se le dará el feedback. El tiempo estimado es de 1 día. Esta etapa es el psicotécnico. En esta fase se aplican una serie de test que permiten detallar en profundidad rasgos de la personalidad del candidato, que nos darán una visión final, y esto nos permitirá saber cuál es la persona apropiada para ocupar el cargo. Luego, vamos a realizar el test Warteg, que nos sirve para dar un dictamen final de los rasgos de la personalidad del candidato. Tiempo estimado es de 2 días. La última etapa es la entrevista final. En esta etapa, que es la última, vamos a comunicarle al candidato seleccionado que fue el que cumplió satisfactoriamente con los aspectos requeridos para ocupar el cargo. Asimismo,
se les explicará en detalle las condiciones laborales, se resolverán inquietudes y finalmente se le preguntará si desea ocupar el cargo para comunicarle a la empresa y que así realicen el proceso de vinculación respectiva. El tiempo estimado es de un día. A continuación, voy a detallar algunas de las razones por las cuales deben elegirnos en el proceso de selección. Nuestro equipo de reclutadores son especialistas en el perfil que requiere su empresa. Nos encargaremos de recibir y revisar los currículums, carta de presentación y demás documentación de los candidatos, eligiendo los mejores perfiles y concertando las correspondientes entrevistas. Llegados a este punto, no podremos dejar de hablar del software de reclutamiento y selección de personal. El mismo agiliza todos los procesos de captación de talento y, además, ofrece consultoría de recursos humanos, especializada para su implantación. Contamos con cursos específicos de manejo de personal y otros recursos que no siempre tendrán que ver con las capacidades técnicas, sino también con las habilidades personales de los empleados y con otras cuestiones relacionadas con la seguridad y salud organizacional. Ofrecemos cursos de prevención de riesgos laborales, acoso y abusos sexuales en el trabajo, cursos de salud. Contamos con un gran abanico de cursos en nuestra consultora. Incorporamos evaluaciones al personal y esto permite identificar el talento de la organización, desarrollando planes de carrera y de esta manera acabamos con la incertidumbre, mejorando la motivación de los empleados y, en definitiva, fomentar una cultura participativa que impulse el crecimiento de los trabajadores y de la empresa.